Buenos días a todos. Para mí es un gran gusto poderme comunicar con ustedes y agradecer a Juan Carlos, a Mayita y a todo el equipo de Orpanac por esta invitación y su esfuerzo porque pudiera estar allí en el día de hoy, aunque sea pues por esta vía. Bueno, el tema que nos ocupa es de vital importancia para Transparencia Venezuela, es su objeto fundamental. Transparencia Venezuela tiene como misión luchar contra la corrupción y crear una Venezuela libre de corrupción, así que poder conversar sobre estos temas es nuestro fundamento de la organización. Yo quiero comenzar haciendo una presentación de lo que puede ser la hipótesis o la teoría, digamos, de Transparencia Venezuela en referencia a la corrupción en Venezuela. Nosotros estamos afirmando, después de todos nuestros estudios de ya casi 15 años de trabajo, que en Venezuela se está dando lo que hemos estado definiendo en Transparencia Internacional como gran corrupción. ¿Y qué es gran corrupción? Bueno, nos referimos a gran corrupción cuando se presentan casos de corrupción que tienen 4 elementos fundamentales. Uno primero, en donde se produce la corrupción desde los altos niveles de gobierno. Un segundo elemento en donde el impacto de esa corrupción afecta a grandes poblaciones, a sectores importantes de la población. Un tercer elemento que tiene que ver con que no se mantiene la corrupción en los ámbitos y las fronteras del país, sino que se extiende y hay relaciones con terceros países o con fuerzas, elementos o grupos de otras regiones. Y un cuarto elemento que tiene que ver con la impunidad que es característica de los grandes casos de corrupción, por lo menos durante un tiempo. Y en relación con la gran corrupción, entonces queremos hacer una apreciación importante en el caso de Venezuela, y es que lo que estamos viendo en Venezuela es que la corrupción ha atravesado a todo el Estado venezolano, que se ha ido instalando a través de estos años, que ha ido consolidando las bases de su poder, y que tenemos un Estado que tiene como función principal no la felicidad de los venezolanos, no la felicidad de los ciudadanos, no la construcción de una institucionalidad sólida que garantice las libertades y los derechos, sino que tiene como función tener control de los recursos del Estado. Esto es una afirmación muy fuerte. Yo trataré en estos pocos minutos que los voy a tener, espero que atentos a este mensaje, dándoles algunas explicaciones de dónde salen los fundamentos de esta afirmación tan fuerte. Por un lado, en general, si hablamos de los conceptos generales, podemos ver que los grandes sistemas, los grandes elementos que configuran amplios riesgos de corrupción en un Estado se están dando en Venezuela. Primero, quizás el más importante, el control sobre la justicia. Nosotros sabemos que el control que tiene parte del gobierno, el partido de gobierno, sobre los elementos más importantes del Estado, cada uno de esos elementos. Primero, el sistema judicial, en donde hemos visto que a lo largo de estos años se ha ido cambiando la ley, reformando la configuración de las estructuras del Poder Judicial, en donde el máximo organismo ya tiene mucho tiempo cooptado por personas que son muy cercanas al gobierno o que han sido miembros del partido de gobierno. Otro de los poderes públicos que se ha logrado controlar pues, es el poder ciudadano. Allí tenemos a la Contraloría, que desde hace muchos años nosotros podemos revisar, ustedes pueden revisar los informes de gestión, y en esos informes de gestión no se consigue una aproximación completa, exhaustiva, al manejo de los recursos públicos, a la protección de lo público para el beneficio de todos, a saber qué ha pasado con el manejo año tras año de los diferentes recursos que maneja el Ejecutivo y el resto de los poderes públicos. Cosas tan importantes como las misiones que han recibido tantos miles y millones de dólares
no tienen una expresión clara en los informes de gestión de la Contraloría. Tampoco la Defensoría del Pueblo, como parte de ese poder ciudadano, ha servido para defender los derechos ciudadanos que desarrollándose podrían consolidarse como garantes de la transparencia y la reducción de los riesgos de corrupción, como es la opacidad, por ejemplo, el acceso a la información pública, que es un derecho humano. Y bueno, por último, en el poder ciudadano, tenemos lo que ha ocurrido durante este año con la Fiscalía General de la República, fiscalía que, si bien había pasado varios años en silencio ante los casos de corrupción, con la vista en otro lado, ante casos como Pedeval y los medicamentos vencidos que se compraron en el Estado venezolano, en la crisis de desaparición de equipos del sistema de salud, etcétera, habíamos visto en los últimos 2 años una aproximación mucho más fuerte hacia los casos de corrupción, una independencia muy interesante y necesaria en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, este año vimos cómo los ataques contra la figura que dirigía la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público Venezolano, pues se fueron agudizando hasta su destitución. El otro gran poder necesarísimo, importantísimo en la lucha contra la corrupción, pues es un parlamento independiente, un parlamento que no solamente tiene las funciones de legislar en temas anticorrupción, en transparencia, en gobierno abierto, en tipificar los delitos de corrupción, en lavado de dinero, en recuperación de activos y toda la larga lista de leyes que hacen falta promover, reformar o aprobar. Pues vemos que desde el mismo enero del 2016 se empezó a atacar de todo tipo de ataques, desde los golpes físicos a los diputados hasta la anulación de todas las decisiones que tomó la Asamblea Nacional durante el 2016, y en el 2017 pues se termina de dar el golpe al Parlamento venezolano, a la Asamblea Nacional, con la aprobación de la sentencia 155-156 por parte del Tribunal Supremo, y después con por el montaje, la selección y la creación de la Asamblea Nacional Constituyente, que en gran parte está sustituyendo a la Asamblea Nacional, un poco anulando en la práctica la tarea de la Asamblea y de los diputados. Entonces, estamos viendo que a nivel de poderes públicos, el Ejecutivo Nacional y el partido de gobierno ha logrado eliminar los pesos y contrapesos. Eso significa una limitación importante de los elementos institucionales en la lucha contra la corrupción, pero también significa una promoción de incentivos perversos que permiten que se produzcan grandes abusos, que se permite que se asuma, se cobije el dinero público, los recursos públicos, los bienes públicos, los espacios públicos y las decisiones públicas en pocas manos, con altísima discrecionalidad y con nula rendición de cuentas. Recordemos que este año, ya el año pasado tuvimos muchos problemas para conseguir el presupuesto nacional, por ejemplo. No fue posible verlo publicado, no se presentó ante la Asamblea. Transparencia Venezuela lo consiguió, a través de algunas solicitudes por unos caminos que no son la publicación de eso por parte de la UNAPRE o de la Asamblea Nacional o del Ejecutivo. Y tampoco pudimos ver los informes de rendición de cuentas. Nosotros no hemos visto este año ningún informe de rendición de cuentas del 2016, salvo el de la Fiscalía General de la República y el del Ministerio de los Pueblos Indígenas. O sea que prácticamente los ministerios más importantes por el tema de manejo de recursos, todos los que manejan las misiones, finanzas, petróleo, energía, obras, esos ministerios responsables de esas decisiones, pues no han presentado informes de rendición de cuentas. Por el contrario, en la medida en que que las organizaciones de sociedad civil hemos acudido a esos ministerios, a esas instancias públicas o hasta el Tribunal Supremo a exigir la publicación y la entrega
del presupuesto, de los informes, de la información pública, se nos ha negado en todas las oportunidades en las que hemos acudido tanto a los ministerios como al Tribunal Supremo, siendo esto una manera de ver y de señalar cómo el Tribunal Supremo es un instrumento de la opacidad del Estado venezolano y del gobierno de Venezuela. Entonces, este control que permite y legaliza la opacidad, que permite y legaliza el abuso y la discrecionalidad sobre el Estado, también se ha ampliado a las empresas públicas. Transparencia Venezuela realizó un informe que espero que todos hayan visto. Es un informe sobre las empresas propiedad del Estado. Es un informe que durante 12 meses tuvimos a un equipo de investigadores que logró identificar 526 empresas propiedad del Estado. Empresas que pasaron de 70 a 526 desde el 2000 para acá. Es decir, que durante este periodo del partido de gobierno, del gobierno chavista, se ha creado, pues la mayoría de estas empresas se ha creado, expropiado, confiscado, y cualquiera de las nacionalizado, cualquiera de esas variantes. Empresas de todo tipo, además, empresas que van, por supuesto, de las grandes empresas, no solamente petróleo, gas, minería, sino que estamos hablando de lácteos, azúcar, café, cemento, y bueno, realmente en todos los sectores hay empresas propiedad del Estado. El estudio que hemos hecho y está disponible por internet, los invito a todos a que lo puedan ver en la página de transparencia.org.be. El informe señala varias cosas muy interesantes. Una, que esas empresas producen una gran pérdida financiera para el Estado venezolano. Son empresas que reciben año tras año a través del presupuesto nacional dinero para desarrollar sus programas, que la cantidad de fondos que aporta al Tesoro Nacional en forma de regalías, impuestos, utilidades es mínima, siendo así que con la información disponible sobre esas empresas, que solamente se publicaron los presupuestos y los resultados financieros de 256 de las 526 empresas, o sea, más o menos la mitad. Con la información de la mitad podemos afirmar que esas empresas en el 2016 tuvieron una pérdida de 1.29 billones, con B de Bolívar, en pérdidas durante el 2016, cuando habían además recibido dinero desde el presupuesto nacional. Unas empresas que deberían estar aportando no solamente recursos a través de los impuestos para llenar el Tesoro Nacional, como si fueran privadas tendrían que hacerlo o cerrar, sino que además deberían estar proporcionando bienes y servicios. Eso, como todos ustedes saben, eso no está ocurriendo. Lácteos Los Andes ha reducido su producción drásticamente. Yo no sé si en Margarita ustedes tienen la oportunidad de ver alguno de los productos de Lácteos Los Andes. En Caracas, la verdad, yo no los he visto hace años. Desde el 2007 esa empresa pasó de tener 1.400 empleados a hoy que tiene casi, a final del año pasado tenía 7.000. Sin embargo, con una producción descendiente en decadencia, quiere decir que no solamente está produciendo pérdidas financieras, económicas, con una administración pésima, sino que además le cuesta a la República mucho dinero porque tiene que invertir para mantenerlas. Y eso ocurre en azúcar, como ustedes saben. No sé si hay azúcar en Margarita, si hay azúcar, lo felicito, aquí se consigue, pero los precios son increíbles. Café, ustedes saben, las torrefactoras fueron en gran parte controladas por el gobierno venezolano, y la mayoría de estas empresas empezaron a privatizarse en gran medida, o sea, a gran escala, en el 2004, en el 2007. Ese fue como el año del boom, que tiene que ver con el año de las grandes entradas de dinero a Venezuela. Entonces vemos un inmenso control por parte del Estado venezolano del sector productivo,
del cual deberíamos encargarnos los ciudadanos, ¿verdad? Los venezolanos, con nuestros dineros, pero independientemente de eso, si estuviera en manos del Estado, también podría ser eficiente y generar por una parte recursos, por otra parte bienes y servicios y por otra parte empleo de calidad. Yo no sé si los empleados de esta cantidad de empresas públicas que dan pérdidas, que están cerradas, que no producen, como por ejemplo Sidor, una empresa que era de las mejores, de las más importantes en el mundo, tenía un importante espacio en el mercado, una posición de mercado importante. Bueno, todo eso desapareció, es una empresa que no produce y que reconstruir esas empresas, volverlas a poner a funcionar como antes o mejor, pues va a costar muchísimos recursos a ustedes y a mí y a todos los venezolanos cuando eso sea posible. Entonces vemos también el sector con respecto al sector de las empresas públicas podríamos estar hablando mucho, pero hay otro elemento que yo quisiera considerar ahora que hablamos de corrupción y es la presencia militar a lo largo del Estado venezolano, de todo el Estado venezolano. En el sector de las empresas tienen una posición ventajosa, son presidentes o responsables de un número de empresas interesantes. Además tienen una posición de dominio casi absoluto en el sector alimenticio, ya que con la creación el año 2016 de la misión Soberanía Alimentaria, pues el ministro de Defensa, Padrino López, se quedó como gran responsable de la misión Soberanía Alimentaria y eso significa que es responsable de toda la organización que tiene el Estado venezolano para la producción, distribución, importación, pago, venta de todo el aparato alimentario. Ustedes deben saber lo que el ministro creó para el control de los sectores. Nosotros tenemos el mayor general del aceite, del arroz, del cacao, del café. Y para usted contar, cada uno de esos generales pues tiene a su cargo también una cantidad de militares por sectores y es un control militar lo que tenemos a nivel de alimentación. Ahora, ese dineral que va al sector de alimentación, por supuesto, todas las compras se hacen a dólar, preferencial de 10. No vamos a pensar que al sector de alimentos le van a dar otro dólar. Y eso significa una oportunidad de corrupción gigantesca porque de 10 a ese dólar que no se puede decir a cuánto está, pero que todos lo sabemos, significa que la oportunidad de hacerse millonario así es gigantesca, con una bajísima posibilidad de que haya una sanción y a costa de la gran mayoría de los venezolanos que tenemos problemas para conseguir los alimentos, que si los conseguimos no los podemos pagar y que si los podemos pagar, pues podemos pagarlos hoy, pero a lo mejor mañana no. Bueno, todo eso configura como ustedes pueden ver, un estado en donde la corrupción es la regla, la transparencia brilla por su ausencia y poco a poco además se está considerando peligroso hablar de transparencia. El Tribunal Supremo nos ha regañado en las últimas oportunidades cuando nos atrevemos a exigir información o investigación de alguno de los casos. En alguna oportunidad los casos se encuentran toda la información sobre los casos que se han introducido y otras sentencias del Tribunal Supremo se encuentran en una página muy interesante, se llama www.supremainjusticia.org y allí se puede ver cómo es posible que el sistema judicial esté en manos de unos pocos y que la justicia sea mucha para unos y nula o poca para otros. En el tema de corrupción, este tema que les contaba al principio de cómo la gran corrupción afecta a grandes poblaciones, yo quiero agregarles la importancia de controlar la corrupción en todos los sectores. Por supuesto, en el sector de justicia, como dije, es vital porque es la que garantiza la impunidad y los privilegios de los corruptos.
pero en los sectores en donde la población tiene grandes problemas, en donde la vida de los venezolanos está en riesgo, como salud, como alimentación y como seguridad, es como todavía la población está más vulnerable y la corrupción es más perversa. Y es así como a través del Observatorio de Misiones, Transparencia Venezuela viene levantando información y construyendo información a partir de evidencias que se van recopilando día a día a través de los capítulos regionales y a través del trabajo de nuestro fabuloso equipo. En que nosotros tenemos datos importantísimos que nos permiten ver cómo se ha ido construyendo un sistema de salud bajo el control de unos pocos que garantiza absoluta opacidad, un manejo gigantesco de recursos y una posibilidad de brindar salud que no existe, pero que tampoco es preocupación. El primero de esos temas, como decía, de salud, nosotros hemos descubierto un gran número en una inversión gigantesca en los últimos años. Si nosotros revisamos todos los presupuestos en estos últimos 18 años, toda la inversión que se ha hecho en salud suma la estratosférica suma de 61.891 millones de dólares. Con 61.891 millones de dólares para una población que pasó de 20 a 30, 29 millones. Esto podía haber sido una cosa extraordinaria. En este informe ustedes pueden ver todos los datos de la situación además que ha sido reconocida como crítica a nivel internacional, tanto por Naciones Unidas como el Alto Comisionado de Derechos Humanos, como por la CIDH y otros sistemas internacionales de salud y por supuesto de las organizaciones venezolanas muy dignas y muy serias que trabajan el tema de salud. Pero lo que nosotros vemos es que han pasado cantidad de ministros, más de 20 planes de salud, más de 20 ministros de salud y nosotros tenemos hoy cientos de niños que mueren en nuestros hospitales porque no tienen las menores medicinas, los servicios, porque la muerte de neonatos en el país ha superado la media, el número de mortalidad materna que tiene que ver básicamente con lo básico que tiene que tener una mujer embarazada ha aumentado a 130 por cada 100.000 habitantes, eso por cada 100.000 madres. Esa cifra a lo mejor no representa mucho para muchos de ustedes, pero les quiero decir que es la cifra más alta de América. En Venezuela, con la cantidad de recursos, con la tecnología que llegamos a tener, con la cantidad de profesionales que tenemos que están siendo bien recibidos en cualquier parte del mundo, nosotros no teníamos por qué estar en esta situación. La cantidad de medicamentos que se han estado comprando por fuera, medicamentos que se han comprado sin licitación, apoyados en parámetros de acuerdos internacionales, se hacen las compras de medicamentos vencidos o sin los criterios de seguridad de sanidad nacionales e internacionales. La Contraloría pues no hace ningún esfuerzo tampoco por decirnos algo de cómo resolver nuestro problema de salud. Sin embargo, todas las cifras son espantosas y a eso se une, por supuesto, el drama de cada uno de nosotros cada vez que tenemos que buscar un medicamento que no se consigue en ninguna parte de Venezuela y que si lo tenemos que traer de afuera, pues nos arruinamos, ¿no? No hay tratamientos para enfermedades como el Parkinson, como la diabetes, como el colesterol, enfermedades como el corazón, no hablemos de VIH, SIDA, y otras enfermedades de alto costo que los cuales no podemos hacer. Ahora, ¿qué pasa con ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? ¿Quién manejó ese dinero? ¿Quién es el responsable de eso? Bueno, hay muchas solicitudes de investigación que hemos hecho, no solamente nosotros, se han publicado investigaciones completas en los medios por periodistas estupendos. Lisette Bu, por ejemplo, de Runrunes ha publicado cantidad de información acerca de casos terribles. Sin embargo, la impunidad es
es la reina en el sector. Bueno, en inseguridad he sabido que la inseguridad también es un grave problema en Margarita, lamentablemente, porque era como un refugio para ustedes y para nosotros los que teníamos a veces el privilegio de irnos un ratico para disfrutar de la isla. Y nosotros hemos visto que en estos 18 años han pasado 19 ministros con cantidad de 23 planes de seguridad y ninguno de ellos ha hecho mella en la seguridad. Por el contrario, todos los informes de seguridad o de inseguridad nos indican que estamos en manos de grupos organizados del crimen, la situación de las cárceles y la relación de los grupos de poder de la delincuencia organizada es sabida, está escrita, es conocida, se ha publicado. Parece que todo el país se entera menos el gobierno, o a lo mejor sí se entera y no decide hacer nada. No quiero hacer esa afirmación tan terrible, pero yo creo que el dato más terrible es que pero hay como dos datos que realmente a uno le preocupa mucho. Uno es que si uno compara la inversión en defensa con la inversión en seguridad, es vergonzoso. En defensa se aprueban miles de millones de bolívares y en defensa pues 2.000 millones, una cosita allí como para aguantar, en donde tenemos un sistema de seguridad muy pobre, en donde los policías no tienen la menor seguridad social, unos sueldos de vergüenza, una capacitación indigna, una relación con la sociedad que impide su incorporación real con formación, con capacitación, con seguridad a la lucha, a asumir con responsabilidad la lucha contra la delincuencia y el homicidio. El último dato en temas de seguridad que les voy a mencionar hoy es que el Observatorio Venezolano de Violencia espera para este 2017 30.000 homicidios. Esa es su lamentable expectativa proyectada. Y sin embargo, nosotros no tenemos hoy día, a pesar de este drama, ninguna política pública para controlar este drama en los venezolanos. Y bueno, para terminar, mención a el drama de la alimentación, solamente aparte de lo que ya les he comentado, decir que en estos años se ha invertido la estratosférica suma de 31.802 millones de dólares desde que se creó la misión alimentación. Una misión, por supuesto, que no existe en otros lugares del planeta, y donde lo que se ha tratado de hacer y que se ha vendido al pueblo venezolano como estrategias para resolver el hambre, lo que ha servido es para profundizar esa situación, y me refiero a la ley de precios justos, el control de las empresas de alimentos, la entrega de las políticas públicas en alimentación, producción, distribución, industria alimentaria a los militares, sin tener, por supuesto, ninguna información ni ninguna rendición de cuentas. Bueno, para terminar este panorama, que estoy segura que no es extraño para ustedes y no es desconocido para ustedes, le quiero decir que la lucha contra la corrupción no es fácil, y menos en Venezuela, pero que no la vamos a lograr si no reconstruimos el sistema judicial y si los venezolanos no asumimos cada uno en nuestro espacio de influencia la lucha día a día contra ella. Nosotros no podemos aceptar como lo normal que tengamos que pagar por un servicio que nos tienen que ofrecer, por un derecho que tengamos, por un trámite o un permiso, más allá de la tasa que esté especificada en el reglamento, en la ley, en la norma, en la ordenanza. Nosotros no podemos asumir que esto es la norma en Venezuela. Nosotros no podemos asumir que la corrupción es lo que nos queda para vivir en este país. Como normal que un funcionario pueda hacer una petición de un soborno o que esté dispuesto a ser extorsionado en ninguno de los espacios de la vida de los venezolanos.
y que cuando los venezolanos muchas veces sienten que tienen que pagar para obtener uno de estos beneficios o para salir indemne de un abuso, entonces tengamos conciencia de que somos víctimas. Y el ser víctima nos pone en un nivel en el que tenemos que defendernos. Y la mejor defensa es denunciar. Transparencia Venezuela tiene la oficina de la asistencia legal anticorrupción con un grupo de abogados que está día y noche y dispuesto a apoyar a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a desilvanar la red de corrupción que funciona, que se ha instalado en Venezuela. Y además esta información nosotros garantizamos guardar, reservar la identidad de cada uno de los denunciantes, porque la protección de los denunciantes es un hito fundamental en la lucha contra la corrupción. Bueno, en otra oportunidad espero poder tener la dicha de escuchar sus comentarios, sus observaciones, sus reclamos o sus comentarios contrarios a esta presentación. Muchísimas gracias nuevamente a Orpanac, saludos para todos y espero pronto estar en Margarita para disfrutar de la isla. Muchas gracias. Nuestro compromiso: investigar y difundir lo que se dice de Venezuela. SIVA TV.